Vamos a hacer el diseño gráfico del perfil de una leva, para lo cual debimos haber hecho previamente nuestras gráficas de las funciones de desplazamiento, de velocidad, de aceleración y de impulso. Además, vamos a recordar algunas de las características geométricas de una leva. El círculo base es el círculo más pequeño con centro en el eje de rotación y tangente a la superficie de la leva. Está sujeto a las restricciones espaciales de la aplicación. Un círculo base grande origina ángulos de presión pequeños y menos problemas en la transmisión de la fuerza. El punto de trazo es la referencia para determinar la ubicación efectiva del seguidor. En seguidores de cuña, cara plana y esféricos, es el punto de contacto entre el seguidor y la leva. En el seguidor de rodillo se ubica en el centro del rodillo. La posición de entrada es la orientación que corresponde a una posición de referencia de 0 grados en un diagrama de desplazamiento. El círculo primario es el círculo que se dibuja a través del punto de trazo del seguidor, mientras que la leva está en su posición de entrada. Y finalmente, la curva de paso es la trayectoria del centro del seguidor. El ángulo de presión phi es el ángulo que está entre la dirección del movimiento, velocidad, del seguidor y la dirección del eje de transmisión. Es el complemento del ángulo de transmisión, ángulo μ. Cuando phi es igual a 0 grados, toda la fuerza transmitida se convierte en movimiento del seguidor y ninguna en velocidad de deslizamiento. Cuando phi es igual a 90 grados, no habrá movimiento de seguidor. Para seguidores trasladantes, es deseable que el ángulo de presión esté entre 0 y 30 grados. Si hablamos de seguidores oscilantes, podemos hablar que el ángulo de presión puede estar entre 0 y 35 grados máximo. Y la excentricidad es la distancia perpendicular entre el eje del movimiento del seguidor y el centro de la leva. Se identifica con la letra griega epsilon, y una expresión para la velocidad del seguidor en función de la velocidad angular de la leva y del radio b del centro de la leva es: la velocidad es igual al radio del centro de la leva por la velocidad angular y es igual a S'. Si S es el desplazamiento instantáneo del seguidor, S' es su derivada con respecto al tiempo en unidades de longitud por segundo o unidades de tiempo. Es posible expresar la distancia b en función del radio del círculo primario, Rp, y la excentricidad. Si C es igual a B menos epsilon, y eso va a ser igual a S más D por la tangente de phi, B es igual a S más D por la tangente de phi más epsilon. La velocidad es igual al desplazamiento más D por la tangente de phi más epsilon, donde decimos que D es el radio primario al cuadrado menos la excentricidad al cuadrado, y a todo eso le sacamos raíz cuadrada. Por lo tanto, el ángulo phi va a ser la tangente inversa de la velocidad menos la excentricidad entre el desplazamiento más la raíz cuadrada del radio primario al cuadrado menos la excentricidad al cuadrado. Vamos a ver ahora sí el diseño gráfico de la leva, y empezamos con el paso 1, que es trazar el círculo base de radio R. El tamaño del círculo base normalmente está en función de las restricciones de espacio de la aplicación.
Lo que tenemos que hacer ahora es girar nuestros ejes coordenados 90 grados en el paso 2 y dibujar el seguidor en la posición de entrada. Luego vamos a trazar líneas radiales del centro de la leva en correspondencia con los ángulos de la leva identificados sobre el diagrama de desplazamiento. Para efectos de construcción, la leva permanecerá inmóvil y el seguidor girará en dirección opuesta al giro de la leva. Y ahora vamos a transferir en el paso 4 los desplazamientos del diagrama de desplazamiento a las líneas radiales. Estos desplazamientos se miden desde el círculo base. Y vamos a dibujar una curva suave a través de los desplazamientos prescritos. Para construir un perfil con una precisión consistente con el diagrama de desplazamiento, es necesario transferir puntos intermedios adicionales de los intervalos de elevación y descenso.